Santiago, capítulo 1, versos 19 al 27, damos lectura en el nombre del Señor. Esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues cuando después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en todo lo que hace. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Padre, hemos dado lectura a tu santa palabra. Te pedimos esta mañana que tú puedas hablarnos, Señor, y que nosotros, cada uno, pueda estar lo suficientemente dispuesto para que esa palabra encuentre en nosotros cabida, Señor, y pueda entonces también dar un fruto agradable delante de ti. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Es justo y necesario siempre honrar el contexto cada vez que venimos a la Escritura, ya sea en una predicación como esta o de carácter temático, expositivo. Siempre es necesario honrar el contexto. Y para una mejor comprensión, quiero que vayamos un poquito más arriba, mismo capítulo, entre los versos 12 al 16. Dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados míos, no se engañen. Una aventuranza sobre aquellos que perseveran en la prueba es lo que vemos en el primer versículo que leímos, ¿sí? Muy relacionado con lo que compartimos precisamente la semana anterior respecto del propósito de la prueba, que genera en nosotros paciencia y que nos ayuda también a madurar como creyentes. Y la firme garantía ahora, dice Santiago, de aquellos que perseveran en la prueba, es que tendrán una corona de vida final, ¿no? Eso está hablando de cuando Cristo vuelva por los suyos. Y luego, ¿no?, en un tono bastante aclaratorio respecto de la tentación, Santiago enfrenta ciertos supuestos errados que pudieron haber dentro de esta congregación. Alguien pudo haber dicho, o algunos, bueno, yo soy tentado porque Dios lo permite. Y el verso 13 en ese sentido es categórico: de ninguna manera. Cada uno de nosotros es responsable de cómo va a responder frente a la tentación. No se engañen, no se autojustifiquen, ni culpen a la situación, ¿sí? Cada uno va a ser responsable delante del Señor la manera en que enfrentamos la tentación. Ahora, dicho eso, ¿no?, de manera muy sucinta y resumida, el verso 17, Santiago hace un contraste bastante agresivo, por decirlo así. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Está hablando de lo que Dios provee. Desciende del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, es decir, Dios, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Dios, entonces, iglesia, nos ha provisto dádivas, dones, nos ha dado su palabra, por la cual nos ha hecho nacer. Esa es una alusión al nuevo nacimiento, una referencia a Él. Es un nacer, como dice el Señor Jesucristo a Nicodemo, un nacer de arriba. Amén. El verso 17 y 18 entonces nos hablan, y lo podemos ver de manera clara, del obrar de Dios, de lo que Dios hace, de lo que en el fondo exclusivamente solo Él puede hacer. En vista de esa obra espiritual que Dios hace a través de su palabra, nos da, por ejemplo, la capacidad para enfrentar la prueba y también la tentación. Santiago llama entonces la atención de sus lectores sobre lo que Dios hace, sobre la obra de Dios. Y ahora
el tono es bastante más desafiante hacia quienes estaban leyendo. Dios nos ha hecho renacer por el poder de su palabra, pero también hay una respuesta necesaria de todos aquellos que han nacido por la palabra. No nos ha hecho renacer solamente para que nos sentáramos de manera pasiva, sino que de manera comprometida, objetiva, comprometida también, bien digo, nosotros podamos responder frente a la palabra. Y es precisamente lo que vamos a ver desde los versículos 19 al 21, cómo entonces nosotros respondemos una vez que Dios nos ha hecho nacer de nuevo frente a la palabra del Señor. El primer punto de esta predicación es la preparación necesaria entre los versículos 19 al 21, la preparación necesaria. El verso 19 lo recordamos, dicen: esto lo saben mis amados hermanos, pero cada uno sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para la ira. La repetición, lo hemos visto en otras epístolas, en otras enseñanzas, es necesaria. Santiago lo saben, los autores bíblicos lo saben, pero sobre todo el Espíritu de Dios, que es Dios mismo, ¿no?, quien inspiró la Escritura, también lo sabe. Y esta información en particular era necesario volver a repetirla. Muchas enseñanzas, iglesia, en nuestro caminar como creyentes van a ser cíclicas. Necesitamos volver a escucharlas una y otra vez. Lo que pasa es que a lo mejor no olvidamos tanto los conceptos, pero ¿sabe dónde nosotros fallamos más? Es en la práctica, ¿sí? La práctica. Entonces necesitamos volver a ser confrontados con la palabra del Señor. Yo siempre pienso en esto, y es por ejemplo la enseñanza del perdón. Todos sabemos que nosotros tenemos que perdonar porque Cristo nos perdonó a nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿perdonamos nosotros todas las veces de esa manera? Probablemente no, probablemente no. Por eso, de vez en cuando el Señor a través de su palabra nos vuelve a recordar que necesitamos tener un corazón perdonador. Ahora, ¿qué es lo que los destinatarios de Santiago sabían, pero que necesitaban volver a oír? Bueno, lo que hablamos recién de los versículos anteriores y también lo que está por decir. Pero cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. Los servicios de la iglesia primitiva, y eso lo vimos cuando estuvimos en 1 Corintios capítulo 14, no tenían la estructura ni el orden que nosotros tenemos hoy. ¿Sí? Eran en algún sentido bastante, no digo desordenados, pero no tenían una estructura así como nosotros lo hacemos hoy. Y eso daba pie muchas veces a que incluso, dice un autor consultado, por ejemplo, mientras el predicador o quien exponía la enseñanza estaba haciéndolo, alguien se levantara e interrumpiera. Y eso lo podemos ver en 1 Corintios. Entonces, por eso el sentido de estas palabras, ¿no? Cada uno sea pronto para oír. Se imagina que mientras yo estoy predicando se empezaran a levantar manos aquí, pero pastor, yo creo que no, tenemos que tener esta prontitud para oír. Y la verdad es que ese argumento quizás hoy día entre nosotros no se da de manera literal. Yo me acuerdo una vez cuando estaba predicando hace muchos años en una reunión de jóvenes, me pasó. Una persona más o menos nueva, mientras yo estaba exponiendo un mensaje, levantó la mano y me interrumpió. Yo, como nunca me había expuesto a eso, no, quedé así como en shock y creo que le respondí un poco y después seguí hablando. Pero quizás no se da esa dinámica, pero sí muchas veces en nuestra mente, mientras escuchamos una palabra, empezamos nosotros a levantar argumentos. Ahora, hay un argumento necesario que es el discernimiento bíblico. El problema es que muchas veces nuestros argumentos son más bien sobre la experiencia o sobre lo que yo pienso que dice la Escritura, entonces no vienen a ser argumentos objetivos. Lo cierto es que si usted está en un escenario donde hay cierta confianza, asumimos que la iglesia local debe ser ese escenario, quien te está enseñando, tú tienes una cierta confianza de que domingo tras domingo no va a salir con alguna novedad teológica o algo medio extraño, debiésemos tener nuestras defensas más bien preparadas para recibir, no tanto para contrarrestar. No digo que yo no pueda decir algo equivocado algún domingo, no, porque sería, imagínense que yo me crea infalible o inerrante, eso está fuera de mis posibilidades. Pero sí digo que debiese haber entre nosotros esta prontitud para oír, incluso a nivel de argumentos cerebrales, por así decirlo, a nivel de los pensamientos, y no estar levantando constantemente argumentos, no, pero esto, sino más bien prontos para oír, como dice la Escritura. Entonces, Santiago lo dice de manera muy clara, ¿no? Amados hermanos, sean prontos para oír. Y otro asunto más del contexto que nos ayuda a afirmar lo que yo estoy diciendo, en Santiago 3.1,
Leemos, hermanos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Usted sabe la característica de los maestros bíblicos es que hablan. O sea, había ahí en ese contexto de iglesia a los que Santiago se estaba dirigiendo, muchos hermanos que querían ser maestros, que querían hablar. Entonces, Santiago parte diciéndoles, ¿no? Sean prontos para oír, sean prontos para escuchar. Hay una preciosa ilustración de esta verdad respecto de unos hombres en el Antiguo Testamento que fueron prestos para oír. Segunda de Samuel, esto solamente lo voy a relatar. Segunda de Samuel 23, 14 y 17 sale cuando David estaba ocultándose de los filisteos, ¿sí?, que se habían tomado la ciudad de Belén, y deseó un poco de agua fría del pozo de Belén. Y él simplemente se expresó, nunca dio un mandato, sino que se expresó, dijo, ¿quién me diera de beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Agua que él había bebido muchas otras oportunidades. ¿Y qué pasa? 3 de sus valientes, dice la Escritura, oyendo el deseo del rey, ni siquiera una orden, pusieron en riesgo sus vidas para ir a buscar esa agua que el rey deseaba, ¿sí? Ellos eran prontos para oír. Ahora, si tratamos nosotros de llevar esta ilustración a nuestra propia realidad, debiésemos disponernos, más que un rey entre nosotros, tenemos la palabra del Señor. Entonces, cuando la oímos, debiésemos hacer todo lo cuanto sea posible para obedecerla. Para obedecerla, porque es la palabra del Señor. Los cristianos entonces deben ser prestos para oír, debemos ser. Eso denota disposición. Debemos escuchar antes de contestar y, como yo decía antes, incluso mentalmente. Esto no es muchas veces una característica que predomina en nosotros. Además de saber escuchar, el texto nos dice que debe ser tardo para hablar y también tardo para la ira. La NBI quizás se traduce de manera más gráfica esto. Dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Lentos para hablar y para enojarse. Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras la transgresión es inevitable, pero el que refrena sus labios es prudente. ¿Se da cuenta? Y esto nosotros lo contrarrestamos con la realidad y vemos que es absolutamente cierto. Cuando no moderamos nuestras palabras, cuando damos rienda suelta a nuestros pensamientos y los manifestamos verbalmente, eso da espacio a todo tipo de transgresión, ¿sí?, a todo tipo de pecado, de ofensa y más. En cambio, el que es prudente, el que sabe cuándo debe hablar y de la manera que debe hacerlo, refleja esa prudencia necesaria. Dice el texto, tardo para hablar. Warren Wiersbe dice algo que puede sonar jocoso, pero es así de cierto, ¿no? Tenemos 2 oídos y una boca, lo que debe recordarnos a escuchar más y hablar menos. Amén. Escuchar más y hablar menos. Muchas veces nos ponemos a argumentar con la palabra de Dios, si no expresamente, cuando menos en la mente y en el corazón. ¿Cómo estamos nosotros, iglesia, frente a este examen que la palabra nos hace? Tenemos estas características de ser personas que son tardas, prontas para oír, tardos para hablar y tardos para airarse. ¿Cuál es la actitud en este preciso momento que estás oyendo este mensaje? Todos deberíamos ser algo más lentos para hablar, pues es una muestra que aún nos falta mucho por aprender. Hay personas que lo saben todo. ¿Usted conoce ese tipo de personas? De lo que le preguntes, tienen una respuesta. Yo quiero decirles que yo no soy ese tipo de persona. Y los que me preguntan muchas veces se han encontrado con mi respuesta más sincera. Yo le digo, hermano, no sé. Porque tú me estás preguntando, no lo sé. Podemos estudiarlo, podemos averiguarlo. Y bueno, ahí vamos a ir creciendo juntos, ¿sí? Pero hay gente que lo sabe todo, parece que son omniscientes. Entonces, claro, el que lo sabe todo, ¿usted cree que va a tener alguna voluntad de oír o de ser enseñado? Claramente no. Cuando escuchamos, entendemos que estamos en un camino, que no lo sabemos todo y que aún hay muchas cosas que tenemos que aprender. Además, debemos ser tardos para la ira. Las palabras pueden llegar a ser verdaderas armas de guerra, con potencial de destruir, descalificar, ofender, cuando como creyentes lo que nosotros debiésemos hacer con nuestras palabras es edificar. Debemos ser agentes del Evangelio, recordémoslo.
Y créame que un mal testimonio respecto de nuestro lenguaje y forma de hablar va a transformarse a la postre en un impedimento para que nosotros podamos hablar de Cristo. Porque no van a querer escuchar a alguien que habla mal, a alguien que ofende, a alguien que es sumamente irónico, sarcástico o burlesco. Dice el verso 20, para aclararlo aún más, ¿no? Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La NBI traduce este versículo, dice, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. La voluntad prescriptiva de Dios, y esto me refiero a lo que Dios quiere que nosotros hagamos, es que nuestro hablar esté dominado, ¿no?, por el dominio propio, valga la redundancia, pero no por la ira, no por el enojo, aún en las situaciones más extremas que nosotros podamos estar viviendo. Eclesiastés 7:9 dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo se anida en el seno de los necios. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo se anida en el seno de los necios. Es decir, cuando somos personas airadas, ¿no?, o con cierta inclinación a enojarnos constantemente, estamos dando cuenta de nuestra necedad. En el contexto de Santiago, ¿no?, la ira puede referirse, o qué estaba despertando ira en estos hermanos. Bueno, la persecución de la cual hablábamos la semana pasada, las pruebas o las tentaciones, el orgullo personal o los celos relacionados con la adoración cristiana. Eso podría haber estado despertando ese enojo en muchos. Es decir, en algunos creyentes estas situaciones, en lugar de ser conducidas en la forma que Dios enseña, estaban despertando en ellos ira y enojo y las manifestaban de manera verbal. Otro ejemplo bíblico, ¿no? Recordamos la historia del profeta Natán, cuando él vino al rey David con la historia de el robo de la única cordera de un pastor. Entonces, ¿qué hizo David? Se enojó e incluso dijo que muera tal hombre. Ese fue el juicio. Pero David, por completo y enajenado de su propio pecado, no se dio cuenta que ese hombre era él mismo. ¿Sí? Se enojó a lo sumo. Así muchas veces también nosotros reaccionamos frente a lo que no nos parece bien, y tal como David, no llegamos a ser conscientes muchas veces de nuestro propio pecado, incluso al enojarnos frente a determinadas situaciones. Cada vez que un cristiano pierde el control, cada vez que nosotros nos airamos, no estamos comportándonos como somos llamados a hacerlo. Recordemos que, según la enseñanza del domingo anterior, las pruebas son permitidas para producir en nosotros, ¿qué cosa? Paciencia. Carácter muy distinto al de la ira o el enojo. En Efesios capítulo 4, verso 26, dice, enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo. Pablo hace una diferencia aquí, ¿no?, entre enojarse y pecar. Airarse podría ser entendido como el pecado en nuestro contexto, ¿no? Y cuando nos enojamos, deberíamos buscar entonces maneras no pecaminosas de resolverlo, según el propio texto en Efesios, porque dice enójese, pero no pequen. O sea, hay una diferencia en cuando yo me enojo a cuando yo peco, hay un paso más. ¿Qué debiésemos hacer cuando nos enojamos? Bueno, primero, pedir perdón al Señor. Segundo, a la persona involucrada y buscar conciliación, ya sea que sintamos o no que tenemos la culpa. Porque muchas veces lo que nosotros hacemos, no pedimos perdón porque la culpa fue de la otra persona. Pero nosotros como creyentes debemos reflejar a Cristo. Cristo pagó por nuestro pecado, ¿no? Y nosotros no hemos hecho nada por él, al contrario. Así que el desafío es grande, pero en esa dinámica nosotros debiésemos movernos. Y lo otro que también el texto en Efesios nos enseña es que el enojo no debiese durar más allá de un día. A veces nosotros pasamos varios días enojados, ¿no? Semanas. Eso no debiese pasar, la Escritura es clara. Entonces enójense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo, dice el apóstol Pablo a los Efesios. Nuestra preparación entonces respecto de la palabra incluye estas cosas, ¿no? Hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes, prontos para oír, tardos para hablar, tardos para la ira. Pero no solo eso, sino
que tenemos otras cosas que atender según el versículo 21. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Aquí hago una alusión a la expresión amados hermanos, ¿no? Santiago no se está dirigiendo a personas incrédulas, él está hablando con gente en la fe. Y a esa gente en la fe les está diciendo, desechen toda inmundicia, desechen todo resto de maldad. ¿Sí? Los cristianos tenemos entonces que luchar de manera activa con ciertas cosas para dejarlas atrás. Somos responsables de atender este llamado de desechar toda inmundicia. Un autor dice, esta frase enfatiza nuestra deliberada capacidad y responsabilidad como creyentes. Tenemos que asumir el reto que la palabra nos hace, porque recuerde que hemos nacido por la palabra de Dios. La remoción de la ropa sucia es a menudo utilizada como una metáfora bíblica, como un ejemplo bíblico para las características espirituales. Y esto lo vemos en Efesios capítulo 4, verso 22 al 25, donde leemos que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Nos debemos entonces, iglesia, despojar de lo viejo, de todo tipo de inmundicia. Esto incluye hábitos, compañías, relaciones, lugares que tú sabes que no benefician tu vida espiritual. Te ayuda a mantener, una pregunta que tenemos que hacernos respecto de las cosas que yo menciono aquí, que pueden ser muchas más, ¿no? Hábitos, amistades, relaciones, lugares. ¿Te ayuda a mantener vivo tu viejo hombre o tu vieja mujer? Si algo te ayuda a mantener vivo tu viejo hombre, tu vieja mujer, deséchalo ya. Eso no hay que pensarlo dos veces, eso hay que desecharlo ya. Dice el texto también, y todo resto de malicia, de malicia. Este término significa cera acumulada en las orejas, literalmente. Podría referirse entonces a todo lo que nos impide oír la palabra del Señor. ¿Qué hoy día nos está impidiendo? ¿Qué hoy día nos estorba oír la palabra del Señor? ¿Qué ideas compiten en nuestra mente con la verdad de Dios? Yo pensaba en esto, por ejemplo, la educación que reciben nuestros hijos en general, ¿no? Y aquí ocurre algo bien paradojal, porque lo he visto, lamentablemente, los niños que están siendo educados en general, no quiero ser absoluto en lo que voy a decir, pero he visto algunos ejemplos. Llegan con las creencias ideológicas que están recibiendo los niños en el colegio y entonces ellos terminan enseñando a los padres. Por ejemplo, hace 10 o 15 años, cualquier papá o mamá que su hijo varón de 12 años llegara de su colegio diciéndole que se siente mujer para ser aceptado como tal, ese padre hace 10 o 15 años no lo hubiese aceptado. Pero hoy día, producto de la ideología que nuestros hijos reciben en los colegios, los padres están aceptando esto y más. El panorama hoy es absolutamente distinto. Obviamente estas son ceras en los oídos, en la sociedad, que impiden oír la palabra del Señor. Este tipo de escenarios nos comprometen a nosotros como padres a prepararnos para ofrecer respuestas bíblicas a nuestros hijos, cosmovisión bíblica. El mundo tiene una cosmovisión poderosa y se ejerce a través del marketing, la educación, los gobiernos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿sabe? Dijo el Señor que las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de la iglesia. Eso no nos quita responsabilidad de poder prepararnos para lo que ya empezamos a vivir y que conforme avanza el tiempo se pondrá mucho más difícil, mucho más desafiante. Los creyentes de este modo debemos sacar inmundicia, todo resto de malicia, pues esto es un verdadero obstáculo para nuestro crecimiento y debemos recibir la palabra con humildad. ¿Qué caracteriza a la persona humilde? Delicadeza, docilidad, consideración. El humilde no es prejuicioso ni autorreferente. Aquí yo me acordaba mientras preparaba el mensaje de algo que me ocurrió, lo he mencionado en alguna otra predicación, pero creo que ilustra bien el punto quizás.
Cuando tenía como 18 años yo fui a estudiar a una academia para tocar teclado. Y yo había estudiado algunos meses con un profesor particular piano, como 8 meses había estudiado piano. Entonces yo llego a mi primera clase y le digo al profesor, no, yo sé algo. Y el profesor me mira así y me dice, no, tú acá llegas de cero, no me importa si estuviste donde hay estado, me da lo mismo. Y fue bastante pesado. Me da lo mismo, no me importa lo que tú creas que sepas. Aquí empiezas de cero. Y yo lo miré y no le dije nada, me quedé callado, hermano. En el tiempo entendí porque eran metodologías distintas, ¿sí? La que él usaba versus la que me enseñaba este profesor particular. Necesitamos entonces humildad. Humildad, no quedarnos con lo que nosotros pensamos que sabemos o que hemos aprendido o andado. Para recibir la palabra, iglesia, necesitamos humildad. La humildad es precisamente lo opuesto a la ira. Dice Warren Wiersbe, cuando se recibe la palabra con humildad, se acepta, no se discute y se recibe como lo que es la palabra de Dios. No se trata de torcerla ni ajustarla a nuestra conveniencia. Una comunidad de creyentes como nosotros, que recibe la palabra del Señor con humildad, es una iglesia que va a crecer, que va a madurar, pues encuentra un terreno fértil donde la palabra va a crecer. Hay expectativa frente a la palabra del Señor. Cuando usted recibe la enseñanza, ¿tiene expectativa? Porque es Dios quien está obrando a través de ella. Entonces tenemos expectativa. Y si usted aún no lo ha entendido de esa manera, tiene que hacerlo. Cada vez que se expone a la palabra del Señor, cada vez que usted lee la Escritura, cada vez que usted escudriña para saber más, tiene que tener expectativa, porque Dios a través de eso está obrando de maneras que a lo mejor no son objetivas para nosotros, pero Dios lo está haciendo. Santiago usa el término palabra implantada, esto es, listo para ser cultivado. Santiago pensó que el corazón humano es como un jardín. Si se deja solo, la tierra, ¿qué va a producir? Maleza. Él nos insta a arrancar la maleza y a preparar la tierra para que la palabra de Dios pueda ser implantada. La frase abundancia de malicia encierra la idea de un jardín que se llena de maleza y que no puede ser controlado. Es inútil tratar de recibir la palabra de Dios en un corazón que no está preparado. Y esto es nuestra responsabilidad, esa es tu responsabilidad, hermanos, hermanas. Porque Dios nos ha hecho renacer por el poder de su palabra. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que hacer, como arrancar esta maleza para recibir la palabra implantada, la maleza del pecado, la maleza del prejuicio, la maleza de la autosuficiencia, la maleza de que yo me la sé toda, tiene que ser arrancada para que nosotros podamos ser discipulados por la palabra del Señor. A preparar nuestro corazón, reconocer pensamientos que hoy nos están impidiendo recibir la palabra, debe ser una actitud constante para nuestras vidas. Mateo capítulo 13, verso 23, dice: pero aquel en quien se sembró la semilla en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende. Y este sí da fruto y produce uno a 100, otro a 70 y otro a 30 por uno. Todo genuino creyente es buena tierra. Amén. Todo genuino creyente es buena tierra. No hay creyente verdadero que no va a expresar fruto. Lo que Dios obra por su palabra no puede pasar desapercibido. El efecto de la palabra en nuestro corazón nunca puede ser nulo, nunca puede ser cero. Siempre va a haber un fruto, un resultado. La palabra siempre va a traer una producción que no es igual para todos. Hay a 100, a 70 y a 30. Esto ya es bastante producción en el ámbito de la parábola. Pero también nos previene a nosotros de las comparaciones y competencias. Algunos habrán de 100, algunos habrán de 70, otros habrán de 30. Gloria a Dios. Pero la palabra del Señor no va a pasar desapercibida, no va a pasar sin fruto. Eso es lo que quiero decir. Si no recibimos la palabra implantada, entonces nos engañamos a nosotros mismos, dice Wiersbe. Los creyentes a quienes les gusta discutir desde varios puntos de vista pueden estar engañándose a sí mismos. Piensan que sus debates, entre comillas, promueven el crecimiento espiritual cuando en verdad solo cultivan maleza. Persigamos entonces, iglesia, lo que edifica y no busquemos saciar la infructuosa curiosidad teológica. Reciban ese consejo sobre todo los más jóvenes. El versículo 21 termina con la expresión que es poderosa para salvar sus almas.
La palabra de Dios es poderosa para salvar sus almas. La palabra nos salva en un modo trascendente, ¿sí? Quiero decir, después de esta vida. Pues ella nos revela la obra de Cristo, su muerte, su vida, su muerte y su resurrección. Si tú crees en la obra de Cristo y vienes al Señor en arrepentimiento y fe, tú vas a alcanzar la vida eterna. Si no lo haces, la expectación es de juicio y condenación, el infierno, en otras palabras. Pero tienes que venir al Señor en arrepentimiento y fe para que cuando partas de esta tierra puedas estar eternamente con Dios. En ese sentido, la palabra es poderosa para salvar nuestras almas, pero también es poderosa para salvarnos en un sentido inmanente. ¿Qué quiero decir? En un sentido terrenal, en esta tierra. Recordemos que estos hermanos estaban sufriendo persecución, lo estaban pasando mal. Yo pensaba, ¿no?, en los problemas reales que nosotros enfrentamos, enfermedades, dolores físicos, cesantía, dolores del alma, ¿no? Aquí hay muchos hermanos que vienen del extranjero y me imagino que debe ser muy difícil tener familia lejos. Se debe extrañar mucho. Eso también son cosas que pasamos, que vivimos y que el Señor también nos quiere ayudar a poder enfrentarlas de manera más adecuada. Problemas de todo tipo, decía la semana pasada el texto, de diversas tonalidades, y que aquí en su palabra Dios nos enseña la manera más sabia de enfrentarlo. La manera más sabia de enfrentarlo, no la manera más conveniente a los ojos del mundo. El mundo dice, el fin justifica los medios. No, la palabra nos dice que tenemos que andar en santidad, en rectitud de vida. Eso va a ir haciendo de nosotros cristianos más maduros, más completos, como decíamos la semana anterior. En este sentido, la palabra también es poderosa para salvar nuestras almas. Amén. Tanto en un sentido trascendente de la vida eterna, como en un sentido terrenal. Las demandas de Santiago, iglesia, son serias en vista de lo que los creyentes han recibido. Han recibido la palabra, y la palabra no puede ser tomada a la ligera. Hemos nacido por la palabra y Dios nos faculta para disponernos a crecer, para estar prestos para oír, tardos para hablar, para airarnos, desechando toda inmundicia y malicia y vestirnos de humildad. Esa es la preparación que el Señor nos exige si hemos nacido de Él. El punto número 2, hacedores y no solo oidores, entre los versículos 22 al 25. Dice al comienzo el 22, sean hacedores de la palabra. ¿Cómo entendieron esto los destinatarios de Santiago? De la misma manera que nosotros lo hacemos hoy. Dios ve la necesidad entonces, como yo dije antes, de que nosotros seamos expuestos a este tipo de enseñanzas una y otra vez. Ser hacedores implica, ¿no?, que nosotros tenemos que conocer, porque usted no puede obedecer lo que ignora o desconoce. En los distintos aspectos de nuestra vida, la palabra de Dios es pertinente. No hay área de nuestro quehacer en la que la palabra no tenga algo que decirnos. Ya sea a través de un mandato directo o a través de un principio. Pero la palabra del Señor lo cubre absolutamente todo, desde nuestro tiempo de ocio hasta con quién yo me voy a casar, dónde voy a vivir, dónde voy a trabajar y cómo debo hacer ese trabajo. La palabra del Señor, iglesia, contempla todo eso. El texto agrega, ¿no?, y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Es decir, todo el que oye, lee y consume la palabra, pero no llega a ponerla por obra, se está autoengañando, es un oidor solamente. Y claramente que nosotros seamos oidores de la palabra no es el propósito con la cual Dios nos la dio. Dios nos ha dado, iglesia, la palabra para que la vivamos. Llenarnos de información sin acción, sin una respuesta de obediencia, es una señal que ignoramos el propósito de Dios al darnos su revelación. Siempre es más rápido recibir la información que ser transformados. Y Santiago ahora lo va a ilustrar con la metáfora del espejo. Antes había utilizado esto de la tierra, ¿no?, de la semilla. El verso 23 y 24 dice, pero si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, e inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Imaginemos el cuadro, alguien que se mira al espejo, pero de manera inmediata al darse vuelta,
se olvida de su imagen, no retiene absolutamente nada, él mismo no se podría reconocer. Este es el cuadro del oidor olvidadizo. Escucha la palabra, pero no hay recepción de ella en su corazón. Absolutamente nada. Mateo 13, 19 nos puede ayudar a entender esto. Dice, todo el que oye la palabra del reino y no la entiende porque no hay profundidad, porque no hay intención. El maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. ¿Ok? Esta metáfora nos muestra algunos vicios o descuidos de quien se mira al espejo de la palabra, pero luego se olvida de cómo era. Y lo que nosotros debiésemos considerar como advertencia, iglesia, es que debiésemos venir a la palabra haciendo un examen cuidadoso, ¿no?, en ella, de nosotros mismos. Es la diferencia entre una fotografía y una radiografía, ¿sí? La fotografía solo expone lo que podemos ver con nuestros ojos. En cambio, una radiografía es capaz de mostrarnos, por ejemplo, los huesos e incluso los órganos internos con algo de sombra, pero sí puede hacerse. Viene a la palabra, pero no alcanza a ser escudriñado por ella, ¿sí? Escudriñado por ella. Sus propios pecados no son expuestos por la palabra, y cuando mis propios pecados no son expuestos por la palabra, el resultado es obvio. No voy a arrepentirme, no voy a obedecer. Todo es a un nivel superficial. Ese es el que se mira en el espejo y luego se olvida. En contraste, el verso 25 dice, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella. Este mira atentamente, ¿no? Y aquí dice la ley perfecta, la ley de la libertad. En los términos originales de mirar atentamente versus el otro verbo que veíamos antes, no solo mira, en el caso del oidor olvidadizo, hay en este verbo del verso 25, el que mira atentamente, algo mucho más comprometido. Este está examinando detalladamente, y examina detalladamente, iglesia, porque quiere obedecer. ¿Y por qué entonces también, además, Santiago va a llamar ahora a esta palabra, a la palabra de Dios? A eso se refiere con la ley perfecta y la ley de la libertad. ¿Por qué la llama la ley de la libertad? La respuesta es, dice Warren Wiersbe, al obedecerla Dios nos liberta. Salmo 19, 45, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Juan 8, 34, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Qué nos puede libertar? Dios a través de su palabra. Y Juan capítulo 8, versos 31 y 32, y vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Tenemos que ser entonces este que no solo mira de manera superficial, sino atentamente. Y no solo mira atentamente, sino que el texto nos dice que permanece en ella. Es sumamente importante, iglesia, que miremos atentamente y que permanezcamos en la palabra. Sea un hombre natural, cuando digo natural me refiero a un hombre que no cree, se le ofrecieran los 3 pasos para tener una vida feliz y sin problemas. Te voy a vender los 3 pasos para ser feliz y sin problemas. ¿Qué haría? Bueno, primero, si hay que comprarlo, lo compra, es algo garantizado, entonces lo va a hacer y va a empezar a profundizar allí, va a escribirlo, va a memorizarlo. Yo pensaba quizás hasta algunos llegarían hasta tatuárselo, va a inquirir en cómo va a hacer esos pasos, porque le han garantizado que a través de eso él va a ser un hombre feliz y sin problemas. Bueno, hay algo mejor que 3 pasos para una vida feliz y sin problemas para los creyentes. El Señor nos ha entregado su palabra. Nuestra responsabilidad frente a ella es mirarla con atención y permanecer en ella, en lo mejor que cada uno de nosotros podamos hacer, en nuestras distintas capacidades, y perseverar en la enseñanza. Si hemos de usar con provecho el espejo de Dios, debemos fijarnos en él escrupulosamente, dice Wiersbe. Un mero vistazo no será suficiente. Debemos examinar nuestro corazón y nuestra vida a la luz de la palabra. Este acto requiere tiempo, cuidado y entrega sincera. 5 minutos diarios a solas con Dios no basta para un examen espiritual exhaustivo. Dice el texto, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Este será bienaventurado en todo lo que hace. El contraste entonces, iglesia, es bastante claro
El oidor olvidadiza versus el hacedor eficaz. Este último es bienaventurado. El término más simple para traducir eso, creo que lo veíamos hace algunas semanas, es feliz. Una persona feliz no está persiguiendo sus ideales para ser feliz o sus sueños, sino que es feliz porque está viviendo en conformidad a lo que su Dios le manda. Eso le llena, eso le hace pleno. La pregunta de aplicación para nosotros esta mañana es: ¿cuánto provecho nosotros sacamos de la enseñanza disponible en nuestra iglesia local? ¿Son estas instancias de educación o de enseñanza opcionales o realmente son importantes para nosotros? De cierto modo, cada miércoles, jueves, viernes, domingo, la escuela berea son oportunidades para mirarnos en la palabra del Señor. Sin contar, obviamente, la necesaria vida devocional y personal que cada uno debiese cultivar. El oidor olvidadizo va a mostrar un escaso interés por la palabra. En cambio, el hacedor eficaz va a sacrificar lo necesario para atender la palabra. La palabra va a ser su prioridad. Dios le ha hecho renacer por la palabra para que ahora, entonces, él intencionalmente se transforme en un hacedor eficaz de ella. Cuando nos acercamos a la palabra, iglesia, el mismo Señor Jesucristo nos está examinando. Comparto este pensamiento, dice: cuando Jesús nos examina, usa su palabra y quiere que le demos el tiempo suficiente para hacer un trabajo completo. Tal vez la razón por la que echamos un vistazo a la palabra en lugar de escudriñarla es por temor a lo que podemos ver. Después de examinarnos, debemos recordarnos lo que somos, lo que Dios dice, y luego ponerlo por obra. La bendición no resulta solo de leer la palabra, sino en hacerla. Este será bienaventurado en lo que hace. Santiago pone énfasis en la práctica. Debemos continuar después de haber leído, continuar en un sentido práctico. Un pasaje que nos muestra que esto se dio de manera efectiva en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 2, verso 42. Dice que se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Continuamente, no de manera accidental, sino que con compromiso. A la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Finalmente, los creyentes que viven de esta manera hallan la plenitud. El gozo cristiano, otra vez, es vivir conforme a la voluntad del Señor. Ese va a ser un verdadero hombre, una verdadera mujer bienaventurada. Por último, nuestro último punto de esta predicación: signos del hacedor eficaz, versos 26 al 28. Santiago da dos ejemplos. A signos me refiero a señales, ¿no? De cómo se ve un hacedor eficaz. Verso 26, si alguien se cree religioso. ¿Qué es la religión? Quiere decir un acto exterior, el culto a Dios. La religión pura no tiene que ver con ceremonias, templos o días especiales. La religión pura consiste en la práctica de la palabra de Dios y en anunciarla a otros por medio del habla, el servicio y la separación del mundo, según este propio contexto. Y aquí Santiago hace una relación, ¿no? Dice el texto: si alguien se cree religioso pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. Antes había dicho Santiago que el que solo oye para no obedecer es un oidor olvidadizo. Bueno, aquí dice que el que no es capaz de refrenar su lengua también está viviendo una religión vana, una religión inútil. ¿Cómo luce esta persona en la práctica? Bueno, es dado a los comentarios, es dado a los chismes. Esto suena más o menos así, ¿no? Lo que yo te voy a decir no es por hablar mal de Juanito. Yo a él lo respeto, lo admiro mucho incluso. Pero, y es después de ese pero, que viene el no refreno de la lengua. Después de ese pero viene el daño potencial que se puede hacer al hablar a las espaldas de otro. Santiago es categórico. Dice: el que no tiene dominio sobre su lengua vive en una religión vana, en una religión sin valor, en una religión inútil. Y bueno, él habla mucho más extendido después en Santiago capítulo 3. Solo quiero recordarle este pasaje. Dice del 7 al 12: porque toda clase de fieras y aves, de reptiles y animales marinos, se puede domar y ha sido domado por el ser humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así.
¿Acaso una fuente echa agua dulce y agua amarga por la misma abertura? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Por eso Santiago había encabezado estos versículos diciendo que teníamos que ser personas prontas para oír y tardas para hablar. Así actúa una persona prudente, sabia, procesa antes de hablar. Es un problema cuando nuestra lengua antecede a nuestro pensamiento y reflexión. ¿Cuál es la reflexión del cristiano? Una reflexión en la Escritura. Lo que voy a decir es de edificación, aunque yo vaya a corregir a alguien, pero tengo que saber decirlo. Tengo que decirlo de la manera más oportuna y con la gracia necesaria. Tenemos que combinar en cuanto nos sea posible la gracia y la verdad. Con gracia y verdad. Hagamos todo con gracia y verdad, amados hermanos. Lo segundo que Santiago menciona respecto del hacedor eficaz, dice el verso 27, la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta. Da dos ejemplos, tres. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Quisiera aclarar aquí algo, ¿no? Muchos hoy día dicen que el cristianismo no es religión. Y yo crecí con esa frase cuando era muy joven. El cristianismo no es religión, es relación. Bueno, aquí Santiago está diciendo que sí es religión. El cristianismo sí es una religión, pero es una religión con características particulares. Está basada en la obra de Cristo. ¿Sí? Entonces, cuando la obra de Cristo transforma a un hombre, progresivamente, él va a empezar a dejar el pecado. Las demás religiones, todas funcionan al revés. Si tú quieres pertenecer a esta secta o a esta creencia, esto es lo que tú tienes que hacer. Este es el listado de cosas que tú tienes que cumplir. Entonces, si las cumples, vas a poder ser parte de nuestro grupo. El cristianismo no. El cristianismo se basa en la obra que Dios ha hecho en la vida del hombre. Y esa obra es tan grande, es tan extraordinaria, es tan sobrenatural, que es imposible que no haya manifestación de fruto y de cambio. El que ha sido alcanzado por la gracia va a caminar en esa gracia. Van a haber cambios patentes y manifiestos. Entonces, el término religión sí es bíblico y no podemos nosotros llegar a decir para ser más contemporáneos, para estar más a la onda, ¿no? No, es que no es una religión, es una relación. No, el cristianismo es una religión, pero es una religión particular y distinta a todas las demás. Es la verdadera religión, en el sentido de que nos vuelve a unir con Dios, no por las obras de los hombres, sino por la obra de Cristo. Además, Santiago dice que la religión pura y sin mancha en presencia de Dios, es decir, la religión que Dios aprueba, es esta. ¿Cuáles son esas evidencias de ese hacedor eficaz? Visitar a los huérfanos, a las viudas. Un ejemplo muy relacionado con el contexto del Antiguo y del Nuevo Testamento. El asunto de los huérfanos y de las viudas es repetido en los dos testamentos. Obviamente esto también encuentra aplicación para nosotros hoy, pero yo digo que esto se expande aún más, no exclusivamente a los huérfanos y a las viudas, sino que puede tener otras distintas aplicaciones. Debemos reconocer que una de las falencias de la iglesia evangélica en general es que tenemos un bajo sentido de preocupación social. ¿Sí? Y ahí yo creo que estamos al debe. Dice un comentarista, conocer realmente a Dios debe dar por resultado el servicio a otros hombres hechos a su imagen. Y usted sabe que todos los hombres y todas las mujeres están hechos a la imagen de Dios. Ahí probablemente nosotros estamos un poco al debe, como digo, iglesia local y iglesia en general. A veces estamos muy sobre las cuatro paredes y no tenemos un impacto social que también la Escritura nos exige. No como un evangelio, no vamos a evangelizar a través de esto, no. El evangelio sigue siendo el evangelio y la manifestación coherente nuestra como hijos del Señor sigue siendo la manifestación coherente nuestra. Sí quisiera hacer un punto acá, ¿no? Respecto de este orden. Gálatas capítulo 6, 9 al 10 nos ayuda a entender esto también. Dice, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo segaremos, dice, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos, lo dice de otra forma. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Verso 10, así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad,
Eso también es amplio, ¿no? A todos los que están hechos a la imagen de Dios. Y especialmente a los de la familia de la fe. Dos cosas claras respecto a este versículo 10 es que el bien debe ser para creyentes y no, y según la oportunidad. Es decir, según los recursos que nosotros dispongamos y según las oportunidades que tengamos. Lo segundo es el orden. Dice primero a la familia de la fe. Pablo también da instrucciones a Timoteo que se ocupen de las viudas que en realidad lo son. Que la iglesia, en ese contexto, con los recursos que poseía, se ocupara de las viudas que en realidad lo son. Y entonces Pablo le da un sinnúmero de características. Estas son las verdaderas viudas. La iglesia no puede estar atendiendo a cualquier tipo de viuda, sino a las que en verdad lo son. Y las que lo son estas. Y da un listado. Entonces también ahí hay un llamado a la utilización de los recursos de la iglesia con sabiduría, ¿no? No es como para despilfarrar recursos, sino más bien con orden y prudencia. Ya voy terminando, iglesia, estoy casi. La palabra nos ha hecho renacer, eso nos revela Dios. Somos conscientes de nuestro estado y ahora vamos a transitar entonces en arrepentimiento y santificación constante. Una de las manifestaciones es que vamos a servir a otros. Y el último punto es guardarse sin mancha del mundo. Es decir, el mundo debe ser entendido como toda la sociedad sin Dios. Nosotros sabemos a la luz de la Escritura que Satanás es el príncipe de este mundo, Juan 14:30, y que los incrédulos son hijos de este mundo, Lucas 16:8. Y estamos nosotros entonces en medio del mundo, pero dice la Escritura que no somos del mundo, debemos guardarnos sin mancha. No debemos adoptar el pensamiento y la forma de vida que tiene este mundo. Esto es muy importante. El mundo, iglesia, no le teme a Dios. El mundo no obedece a Dios. Nosotros tenemos entonces que tener esto claro, porque esa forma de pensamiento no puede infiltrarse. La contaminación del mundo hoy es diversa. Todo tipo de pecado comienza a infiltrarse y es aceptable. Es como una pequeña grieta que finalmente va a terminar por derribar el edificio completo de nuestras almas. Podemos pensar en el materialismo y las metas que nos fija este mundo. Eso yo creo que es muy común y que puede alcanzarnos y afectarnos. Esta vida como un fin en sí mismo. El argumento de las personas más jóvenes, por ejemplo, es que yo no me quiero casar, yo puedo convivir, no me interesa tener hijos, es muy caro, yo quiero gastar, quiero conocer, quiero viajar, no importa si me tengo que endeudar, pero no quiero tener hijos, yo puedo adoptar una mascota. El pensamiento donde el centro, y ese es el pensamiento que hoy día tienen los jóvenes, el centro son ellos mismos. Todo tiene que ver con ellos, con sus necesidades, con sus metas. Y eso es lo que está formando a nuestros jóvenes y a nuestros hijos. Es la mentira que el mundo les ha vendido y esa mentira debe ser contrarrestada con la palabra del Señor, donde Dios nos ha dado un propósito más allá de esta vida. Propósito que trasciende, ¿no? Y nosotros como hombres, como seres humanos, como cristianos, hemos sido llamados para vivir para la gloria de Dios y no para cumplir nuestros sueños y nuestras metas. Esa es la contaminación del mundo hoy, iglesia, y tenemos que tener mucho cuidado. El concepto de éxito que tiene el mundo también llega a ser una mancha potencial. Así debe lucir alguien, una persona, una familia o incluso una iglesia exitosa. Tiene que tener así, tiene que ser una persona con muchos bienes materiales. Si es una iglesia tiene que tener todas las cosas, tiene que... En fin, la familia feliz. Pero ¿qué dice la Biblia? La medida de éxito, si es posible llamarlo así, ¿no? En cuanto a Cristo, es que nosotros seamos cada vez más moldeados a la imagen de Él, tanto como personas, como familias y como iglesia. Más allá de todo lo exterior. Como conclusión, Dios por su palabra nos ha hecho renacer. Eso es importante, iglesia. Eso es el fundamento de esta enseñanza. Porque si Dios no te ha hecho renacer, tú no vas a escudriñar, tú no vas a buscar. Pero si Dios te ha hecho renacer, no debes sentarte a esperar la madurez, sino que debes procurarla, debes buscarla, debes perseguirla. No hay más alto propósito en la vida de un creyente, de un cristiano, que transformarse en un hacedor de la palabra de Dios. Esto trae gloria al nombre de Dios y nos permite ser luz en un mundo que está en tinieblas. El Señor nos ayuda entonces a ser hacedores
de su palabra y no solo oidores. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta enseñanza que tú nos compartes esta mañana, una enseñanza en muchos sentidos desafiante para todos los que estamos acá. Ayúdanos a no conformarnos a la mente de este siglo, a la mente de este mundo, y que sea tu palabra, Señor, quien siempre por tu Espíritu nos esté renovando, Señor. Cuando los pensamientos de esta sociedad se empiezan a infiltrar en nosotros, ayúdanos, Señor, a contrarrestarla con la palabra del Señor, que ella sea nuestra guía, que sea nuestra luz, Señor. Ayúdanos a conformarnos a la imagen de tu Hijo Jesucristo de forma gradual, Señor. Ayúdanos a estar firmes, Señor, y que tu palabra haga lo que tenga que hacer en nosotros, que podamos ser como ese que se mira, ¿no?, en la ley de la libertad, en la perfecta ley, y que está siendo transformado de manera constante a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.